Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este Directo Contigo. Les saludamos en este martes 12 de mayo, Día de la Salud, día en el que nosotros, pues también gran parte de los contenidos de este espacio de hoy, lo dedicaremos a hablar también de salud. Hablaremos de deporte, hablaremos de actividad física y deportiva. Además también, pues, tendremos a Ángel López, coach y escritor. Todo eso, además de nuestros espacios habituales, porque arrancaremos con la psicóloga Naira León en unos instantes. Directo contigo, directo contigo, directo contigo, directo contigo. Y como cada martes, comenzamos nuestro espacio televisivo con nuestra psicóloga Naira León. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Buenas Julia. tardes. Buenas tardes. Hoy hablamos de un tema tan amplio como interesante y complejo. Bastante complejo, ¿eh? La educación en la adolescencia, Naira. ¿Por qué es tan complejo? Pues mira, sobre todo porque los padres no entienden qué ocurre con sus hijos cuando empiezan a cumplir 12 o 13 años, que es cuando empieza la etapa de la adolescencia, porque ven que los hijos empiezan a perder un poquito el interés por estar con ellos y claro, eso preocupa a cualquier padre o madre. Por supuesto, ya se empieza como a pensar a que estás perdiendo el control. Claro, porque además tenemos que tener en cuenta que los chavales a esta edad saben manipular muy bien a los padres, sobre todo aquellos que están separados o cuando los padres no tienen el mismo estilo educativo, por así decirlo, no se ponen de acuerdo en las normas, no comparten información, entonces utilizan chantajes emocionales tipo, pues si me pones esta norma me voy de casa, eres mala o mal padre o mala madre y así sucesivamente. Y claro, creemos que estamos perdiendo a nuestro niño, a nuestra niña, tenemos un sentimiento de nido vacío, ¿no? Que se suele llamar así en psicología, porque vemos que son menos afectivos, menos cariñosos y que ya pues no hacen tantas actividades con ellos. Naira, antes de apreciar o detectar determinadas conductas, en ciertas edades, ¿cuáles son los factores que ya hay que tener en cuenta y que me tienen que poner a mí en sobreaviso para actuar de una manera determinada, que ahora también diremos cómo? Pues sobre todo tenemos que estar atentos o preocupados cuando los adolescentes hacen un cambio muy brusco y repentino en su forma de ser. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay cambios que son absolutamente normales, como lo que decíamos de no compartir tanto tiempo o creer que sus experiencias personales son únicas y que los padres no le van a entender. Y hay un error muy común que suele cometer muchos padres y madres, que es adoptar un rol de amigo en vez de un rol de padre. Entonces, claro, ahí nos resulta mucho más difícil ponerle límite, va a ser mucho más complicado establecer una buena comunicación y confianza, porque hay que diferenciar que un amigo está para aconsejar, pero es que un padre, además de hacerse responsable, todavía tiene que seguir tomando determinadas decisiones que un adolescente pues no puede tomar por su edad, básicamente. ¿Cómo hacer que, sin abandonar ese rol, se pueda seguir contando con la confianza de un hijo para que se abra, exteriorice determinadas situaciones? Pues es fundamental, Obdulia, que eso se empiece a trabajar desde la infancia, a trabajar las habilidades sociales, trabajar la confianza y la comunicación en familia, exacto, porque si yo de pequeño ya no he establecido una comunicación con mis padres, una cierta confianza, pues claro, a medida que vaya creciendo me va a resultar mucho más complicado hablarle de mis problemas, porque ya dijimos que creemos que no me van a entender. Entonces tampoco hay que obligarles a que los niños o los adolescentes expliquen qué es lo que les pasa, sino dejarles un tiempo de espacio, de intimidad y establecer esa confianza
siendo los propios padres los que les cuenten algún problemita de vez en cuando que les puedan pasar, para ver que esto es algo natural que podemos compartir y dialogar en familia. Si no se produce esa comunicación, ¿cómo debemos fomentarla por parte de los progenitores? Luego hablaremos también la otra parte. Pues mira, por ejemplo, si vemos que últimamente, debido al trabajo u otras circunstancias, pasamos muy poco tiempo con nuestros hijos, pues eso también va a hacer que la comunicación vaya decreciendo, o la confianza. Entonces, compartir tiempo con ellos, compartir experiencia, darles incluso que puedan tomar ciertas decisiones a nivel familiar, ¿no? O a nivel grupal, que ellos puedan participar, darles ese protagonismo también. Cierta independencia o autonomía siempre dentro de los límites que corresponden para estas edades, y teniendo en cuenta que los dos padres se tienen que poner de acuerdo para que los hijos no jueguen con el papel de, bueno, papá no me deja, pero mamá seguro sí, o mamá me dijo que no, pero yo se lo voy a comentar a papá, que yo sé que hablándole un poquito así, un poquito más tristón y demás, al final lo convenzo. Una cierta manipulación. Exacto. Entonces es fundamental que padres y madres se pongan de acuerdo en cuáles son las normas, cuáles son los límites, cómo vamos a actuar y cuál va a ser el estilo educativo, que es fundamental que no sea ni muy autoritario ni muy permisivo, sino un término medio. En cuanto a los adolescentes, si no existe esa comunicación, ¿cómo deben ellos también abrirse y, en cierto modo, fomentar? ¿Cuál es la actitud que ellos deben tomar? Pues mira, como ellos creen que sus experiencias son únicas, irrepetibles y que solo les ocurre a ellos, tienen que entender que no todo lo que pensamos es cierto, sino que tenemos una gran imaginación en todas las edades y gran parte de nuestros pensamientos vienen de ahí, y sobre todo los pensamientos negativos. Y tenemos que intentar corregir o transformar esos pensamientos negativos por otros más reales y adaptativos y dar un voto de confianza a mis padres en este caso. Empezar a comentar cositas que son un poquito íntimas, pero tampoco tanto, para ver cómo mis padres van reaccionando y ver que es algo normal, que me apoyan, que están ahí, que me dan buenos consejos y me ayudan, ¿vale? Y cada vez ir subiendo un poquito de nivel, arriesgarse un poquito en ese ámbito. Es un pulso constante. Exacto. Y si me cuesta la comunicación verbal, decírselo verbalmente, podemos dejar alguna nota, por ejemplo, o escribirle una carta. Sí, va resultando más fácil al principio para ir adquiriendo esas habilidades sociales. En cualquier caso, ser muy estrictos, ¿es positivo? ¿No? Pues mira, no es demasiado positivo, porque el ser muy estrictos o muy autoritarios, que es la palabra que más se suele utilizar, pues hace que los niños y niñas sean cada vez más perfeccionistas. Eso va a causar un daño también en su autoestima, porque claro, si yo no consigo la perfección que yo quiero, me voy a autocastigar o a dirigir mensajes bastante negativos, etiquetas negativas, creo que no valgo para nada, que no, mis padres no se van a sentir orgullosos de nada de lo que hago porque no llego a ese nivel que me exigen, y claro, eso también nos van a alejar como familia. Incluso, según un estudio, he escuchado recientemente que ya no en la adolescencia, sino en menores, en niños, la simple compañía al centro escolar cada día por parte del padre o de la madre también marca una cierta diferencia en los niños que sí cuentan con ese acompañamiento y con los que no. Claro, y tiene toda su lógica, porque tenemos que ver que, oye, si yo veo que mi padre y mi madre van a las reuniones, se informan con los profesores, me comentan lo que han hablado para así yo darme cuenta, me acompañan, me escuchan, pues voy a ver que mis padres realmente se preocupan por mí y que están ahí también para mí. ¿Vale? Pero también tenemos que tener en cuenta que los padres no deben abandonar totalmente sus proyectos vitales y dedicar su vida exclusivamente a los hijos, porque además los hijos admiran mucho más a los padres que siguen sus proyectos, aquellos que solo dedican su vida al cuidado de los hijos. Esto no significa que ahora no vayamos a las reuniones, ¿vale? Ir a las reuniones, informar, intentar mejorar determinados aspectos escolares también en casa, sentarnos con ellos, ¿vale? Ver cuáles son sus preocupaciones en los estudios, en las tareas que tienen que hacer, apoyarles. Si no entendemos algo, escribir una nota
pregunta también, por ejemplo, al profesor o al profesor de refuerzo, ¿vale? Y ver que nos preocupamos. Y sobre todo una conciliación familiar compartida, si se puede, en igualdad de condiciones tanto para el padre como para la madre, Claro. si puede ser, si se cuenta con los dos. Porque no es una labor que solo corresponda a un progenitor, sino el estilo educacional, la educación de los hijos depende de ambos progenitores, ya estén juntas la pareja o estén separados. Naira, ¿la sociedad también marca un poquito la pauta a la hora de educar a un hijo adolescente? Bueno, la verdad es que la sociedad ha cambiado bastante, ¿no? Y vemos que ya no es lo mismo los adolescentes de hace 20 años, ¿no? Y más de 50 años que los de hoy en día, ¿no? Porque estamos mucho más dotados de nuevas tecnologías, nuevas herramientas, tienen muchos más recursos para conocer el mundo, para adquirir información que ya no necesito a mis padres para que me den esa información. Pero los padres tienen que estar ahí, las madres, para ver cuál es la información correcta, cómo la tenemos que utilizar, cómo usar esas herramientas de forma que no nos perjudique, sino todo lo contrario, que las podamos utilizar para conseguir todos los objetivos que queramos en la vida. Ya que has nombrado lo de las nuevas tecnologías, ahora que está muy extendido, sobre todo para poner en sobreaviso a los progenitores en cuanto al uso de ordenadores, sobre todo de Internet y las redes sociales, podría ser el tema también de una conversación próxima, el ciberbullying, Naira. Claro. Es súper importante que aunque los niños sean un poco más granditos, pues tener en cuenta, yo suelo recomendar que el ordenador no esté en una habitación en la que no podamos ver realmente dónde se conecta, tener determinadas páginas bloqueadas y conocer con quién se relacionan nuestros hijos, porque en Internet yo puedo ser un niño de 13 años, pero en realidad detrás de la pantalla ver un adulto, por ejemplo, ¿no? Que también son los peligros, o ver que los propios compañeros, por mi falta de integración o falta de habilidades sociales o porque haya cierto acoso escolar y los padres no sepamos, bien porque no vamos a esas reuniones, porque no hay comunicación en casa y demás, pues nuestros hijos estén sufriendo emocionalmente sin necesidad. Entonces tenemos que tener ese cierto control, no controlarlo todo, por supuesto. Sí, no estamos hablando de espionaje. Exacto, exacto, pero sí conocer, ¿no? Qué es lo que hace, cuáles son sus amistades y un poquito establecer la confianza para hablar de ello en casa. Hacer simplemente un seguimiento Claro. para corregir o modificar determinadas pautas, ¿no? Y que no estén horas conectados, sino que haya un tiempo para todo, para jugar, para hacer las tareas, para conectarnos a Internet, para estar en familia, hacer actividades en familia, que al final es lo que realmente nos va a nutrir como personas, no solo las redes sociales, que al final es todo muy técnico, ¿no? Que no estamos conectados físicamente, sino a través de una pantalla. Todo muy prefabricado también. Exacto, no es muy real. Sí, Naira, consejitos básicos, herramientas a tener en cuenta para terminar. Pues mira, fundamental para los padres, establecer comunicación entre ambos padres, ponerse de acuerdo, poner normas y límites, tener en cuenta que somos los padres y las madres las que ponemos las normas, no nuestros hijos, y establecer relación de confianza compartiendo actividades placenteras, lúdicas con nuestros pequeños, ¿no? Y aunque no sean tan pequeños, pues también un momento en familia siempre va a ser bien agradecido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Naira. Interesantísimo el tema y yo creo que también han quedado claros varios conceptos que hay que tener en cuenta. Te despedimos hasta la próxima semana. Nos vemos el martes, Otulia. Gracias. A ti.